En las tierras polvorientas de Durango, donde el sol castiga sin piedad y las esperanzas se marchitan como flores en el desierto, vivía Valentina Durán, una mujer de 24 años cuyo nombre significaba fuerza, pero cuya luz había sido apagada por años de humillación y rechazo. Su cabello castaño, con reflejos de miel, caía en ondas suaves hasta su cintura, y sus ojos color avellana guardaban una tristeza tan profunda que parecía haber echado raíces en su alma. La hacienda de los Álamos se extendía bajo el cielo despiadado, como una herida abierta en la tierra. Era el año 1887, y Valentina caminaba por los corredores de adobe de la casa principal con la cabeza gacha, cargando el peso de una condena que no había elegido. 7 años de matrimonio con Esteban Morales. Habían sido 7 años de esperanzas frustradas, de miradas acusadoras y susurros venenosos que la seguían como sombras. «Otra vez nada», murmuró la partera del pueblo después de examinarla esa mañana de noviembre. Las palabras cayeron sobre Valentina como piedras. La mujer mayor la miró con una mezcla de lástima y desprecio que ya conocía demasiado bien. 7 años, muchacha. Si no has dado fruto en 7 años, ya no lo darás nunca. Esteban había estado esperando en el patio, paseando de un lado a otro como un animal enjaulado. Cuando la partera salió con la confirmación de lo que todos temían, el hombre golpeó la pared con el puño, haciendo que el adobe se desmoronara como sus últimas esperanzas. «Una mujer que no puede dar hijos no es mujer», gritó, su voz resonando por toda la hacienda. «Es como un árbol seco que no sirve ni para dar sombra». Valentina sintió cada palabra como un latigazo. Se quedó inmóvil en el umbral, viendo cómo su esposo se alejaba a grandes zancadas hacia los establos. Sabía que no regresaría esa noche ni muchas noches más. Esteban había encontrado consuelo en brazos de Lucía, la hija del capataz, una muchacha de 18 años, cuyas caderas anchas prometían la fertilidad que Valentina nunca podría ofrecer. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. La familia de Esteban, que nunca la había aceptado completamente, ahora la trataba como si fuera invisible. Su suegra, doña Remedios, una mujer amargada de 62 años, había comenzado a hablar abiertamente sobre la anulación del matrimonio. «Mi hijo necesita herederos», decía mientras tomaba chocolate en el comedor principal, sin importarle que Valentina estuviera sirviendo el desayuno. «No puede desperdiciar sus mejores años con una mujer defectuosa». Pero el golpe más cruel vino de donde menos lo esperaba. Sus propios padres, Bernardo y Catalina Durán, llegaron a la hacienda en una carreta destartalada un jueves por la mañana. Valentina corrió a recibirlos, su corazón llenándose de esperanza al pensar que venían a apoyarla en su momento más difícil. «Hija», dijo su padre sin mirarla a los ojos, «tenemos que hablar». Se sentaron bajo la sombra de un álamo, lejos de oídos curiosos. Bernardo era un hombre trabajador que había luchado toda su vida contra la pobreza, y las arrugas profundas en su rostro contaban la historia de cada cosecha perdida, cada sequía sufrida. «Valentina», comenzó su madre con voz temblorosa, «sabes que te queremos, pero las cosas están muy difíciles en el rancho. La sequía de este año arruinó toda la cosecha, y debemos 4 meses de renta al patrón». Valentina sintió un frío extraño recorriéndole el cuerpo. «¿Qué están tratando de decirme?». Su padre finalmente levantó la vista, y ella vio en sus ojos una vergüenza que la aterrorizó. «Conocimos a un hombre, un comerciante próspero de Zacatecas. Se llama Rodrigo Maldonado y necesita una mujer para que maneje su casa». «No entiendo», susurró Valentina, aunque en el fondo de su corazón ya empezaba a comprender la horrible verdad. «Nos ofreció 250 pesos de plata», continuó su madre, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Con ese dinero podríamos pagar nuestras deudas y empezar de nuevo. Tú podrías empezar de nuevo también, hija, lejos de aquí, donde nadie conozca tu problema». Valentina se puso de pie lentamente, sintiendo como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. «Me están vendiendo», dijo con una voz que no reconoció como suya.
Sus propios padres me están vendiendo como si fuera ganado. No es así, protestó su padre. Pero sus palabras sonaron huecas. Es una oportunidad. Serías como un ama de llaves respetada. Maldonado es un hombre decente, viudo, sin hijos. Te trataría bien. Pero Valentina ya no los escuchaba. Se alejó de ellos caminando como sonámbula hacia la casa, mientras el peso de la traición la aplastaba como una montaña. Sus propios padres, las personas que supuestamente la amaban más en el mundo, habían puesto precio a su dolor. Esa misma tarde llegó Rodrigo Maldonado. Era un hombre de unos 53 años, corpulento con barba gris y ojos pequeños que evaluaban todo como si fuera mercancía. Vestía un traje oscuro a pesar del calor, y llevaba un bastón con empuñadura de plata que hacía sonar contra el suelo mientras hablaba. Así que esta es la muchacha, dijo, examinando a Valentina como si fuera una yegua en un mercado. Se ve fuerte, sana. Las manos no están demasiado ásperas. ¿Sabe leer un poco? Sí, señor, respondió Bernardo por ella, como si Valentina no pudiera hablar por sí misma. Bien, bien. En mi casa necesitará llevar las cuentas de la despensa. Maldonado caminó alrededor de Valentina, evaluándola con una mirada que la hizo sentir sucia. Y está confirmado que no puede tener hijos. La pregunta cortó el aire como una navaja. Valentina sintió que se desmoronaba por dentro, pero mantuvo la cabeza alta. Sí, señor, murmuró su madre. El médico lo confirmó, pero es muy trabajadora, muy obediente. Mejor, gruñó Maldonado. No quiero complicaciones en mi casa. Las mujeres fértiles traen problemas, pretendientes, escándalos. Esta será perfecta para lo que necesito. Sacó una bolsa de cuero de su saco y contó lentamente 250 pesos de plata sobre la mesa. El sonido metálico de las monedas resonó en el silencio como campanas fúnebres. Bernardo y Catalina miraron el dinero con una mezcla de alivio y vergüenza que partió el corazón de Valentina. El trato está hecho, declaró Maldonado, guardando los papeles que había preparado. La muchacha viene conmigo mañana al amanecer. Que traiga solo lo indispensable. En mi casa tendrá todo lo que necesite. Esa noche Valentina empacó sus pocas pertenencias en un petate de palma. Sus manos temblaban mientras doblaba sus dos vestidos, su rebozo de lana y las pocas joyas que su abuela le había heredado. Cada objeto que tocaba parecía despedirse de ella, como si supieran que nunca regresarían a este lugar. Su madre entró sin llamar, con los ojos hinchados de tanto llorar. Valentina, hija, tienes que entender. No hay nada que entender. Madre, la interrumpió Valentina sin volverse. Me vendieron, es así de simple. Algún día nos perdonarás, susurró Catalina. Algún día entenderás que lo hicimos por amor. Valentina se volvió entonces, y su madre retrocedió al ver la frialdad en sus ojos. El amor no se vende, madre. Lo que hicieron hoy no tiene nombre. Al amanecer siguiente, Valentina subió a la carreta de Rodrigo Maldonado, sin mirar atrás. Sus padres estaban parados en el portal de la hacienda, pero ella mantuvo los ojos fijos en el horizonte. El comerciante hizo restallar las riendas, y los caballos se pusieron en marcha, llevándosela hacia un destino que temía más que a la muerte misma. Durante el viaje de 4 días hacia Zacatecas, Maldonado le fue explicando sus deberes. Tendría que levantarse antes del amanecer para preparar el desayuno, limpiar la casa de arriba a abajo, lavar la ropa, cocinar todas las comidas, atender a los visitantes, y cuando él lo considerara necesario, acompañarlo en las noches para que no se sintiera solo. Las últimas palabras las dijo con una sonrisa que helaba la sangre. Y Valentina entendió entonces la verdadera naturaleza de su situación. No era una ama de llaves, era una esclava, una mujer comprada y pagada para satisfacer todos los caprichos de un hombre que la veía como un objeto de su propiedad. Esa primera noche en el rancho de Maldonado, mientras yacía en el catre de la cocina donde le habían asignado dormir, Valentina contempló la luna a través de la pequeña ventana y se hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que tuviera que soportar, no importaba cuánto tiempo tuviera que esperar,
encontraría una manera de escapar. Prefería morir libre en el desierto que vivir como esclava en una casa que olía a codicia y maldad. No sabía que esa promesa desesperada la llevaría a encontrar algo que nunca había buscado, una familia verdadera, un amor real y 3 pequeños corazones que la necesitarían tanto como ella necesitaría amarlos. 3 meses habían pasado desde que Valentina llegó al rancho de Rodrigo Maldonado, y cada día había sido una nueva humillación, una nueva herida en su alma ya destrozada. Sus manos, antes suaves, ahora estaban ásperas y agrietadas por el trabajo constante. Sus ojos habían perdido el último rastro de esperanza que les quedaba, y su espíritu se había vuelto tan árido como el desierto que rodeaba la propiedad. Maldonado había resultado ser aún peor de lo que temía. Durante el día la trataba como una sirvienta invisible, gritándole por cualquier detalle insignificante, golpeándola cuando la comida no estaba a su gusto perfecto. Pero las noches eran el verdadero infierno. El hombre llegaba a su cuarto oliendo a tequila y crueldad, recordándole constantemente que la había comprado, que le pertenecía como cualquier otro objeto de su casa. Recuerda que nadie te buscará si desapareces, le susurraba con aliento nauseabundo mientras ella se hacía ovillo en su catre. Tus propios padres te vendieron. Nadie en este mundo te quiere, excepto yo, y solo porque me sirves. Pero esa madrugada de enero, algo había cambiado en Valentina. Mientras preparaba el desayuno en la cocina, con moretones frescos en los brazos que ya ni siquiera trataba de ocultar, escuchó a Maldonado hablando con un visitante en el comedor sobre conseguir otra muchacha más joven, porque ésta ya estaba muy gastada. Las palabras la golpearon como un rayo de claridad. Si se quedaba, moriría lentamente en esta casa, consumida por la crueldad y el desprecio. Pero si huía, al menos moriría libre. Y en ese momento, la libertad en la muerte le pareció infinitamente mejor que la esclavitud en vida. Esperó hasta que Maldonado se fuera al pueblo con su visitante, para ver algunas muchachas disponibles. Con manos temblorosas pero decididas, envolvió en un rebozo un poco de pan duro, cecina seca y una cantimplora de agua. Tomó el pequeño cuchillo de cocina y los pocos pesos que había logrado ahorrar, limpiando para los vecinos a escondidas. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Valentina cruzó la puerta trasera del rancho por última vez. Sus pies descalzos se hundían en la arena fría de la madrugada, mientras se alejaba hacia las montañas que se alzaban como gigantes dormidos en la distancia. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarse lo más posible antes de que Maldonado descubriera su escape. Caminó durante horas bajo el sol naciente que pronto se volvió implacable. El desierto de Zacatecas no perdona a los débiles, y Valentina no estaba preparada para su ferocidad. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Para el mediodía ya había bebido la mitad de su agua, y el calor comenzaba a jugarle trucos a su mente. Las rocas parecían moverse. El aire ondulaba como agua. Sus pasos se volvían cada vez más torpes. «Dios mío», murmuró, cayendo de rodillas sobre la arena que quemaba como hierro al rojo vivo. «Si voy a morir, que sea con dignidad, que sea libre». Continuó arrastrándose hacia adelante, impulsada por una fuerza que no sabía que poseía. El sol de la tarde la golpeaba sin misericordia, y sus labios estaban tan secos que habían comenzado a sangrar. La cantimplora se había vaciado hace horas, y ahora solo le quedaba la determinación ciega de no dejarse vencer. Fue cuando el sol comenzaba a ponerse pintando el desierto de colores dorados y rojos, que Valentina finalmente colapsó. Su cuerpo no podía más, y su mente comenzaba a perderse en alucinaciones. Veía a su abuela llamándola desde la distancia. Veía oasis que desaparecían cuando trataba de acercarse. Escuchaba voces que el viento se llevaba antes de que pudiera entenderlas. «Perdóname, abuelita», susurró al aire que ardía. «No pude ser la mujer fuerte que querías que fuera». Y entonces, cuando creía que estaba viendo otra alucinación, apareció una figura a caballo en el horizonte. Un hombre alto, de piel bronceada,
con cabello negro que le caía hasta los hombros. Vestía pantalones de cuero y una camisa sin mangas que revelaba brazos fuertes marcados por cicatrices de guerra. Pero lo que más llamó su atención fueron los 3 pequeños que cabalgaban con él. Maca había estado siguiendo el rastro de un puma cuando vio las huellas humanas en la arena. Huellas pequeñas de alguien que caminaba sin rumbo fijo, tambaleándose. Su instinto de guerrero se activó inmediatamente. Podía ser una trampa de los soldados mexicanos, que a veces usaban mujeres como cebo para atraer a los apaches a emboscadas. «Papá, mira», dijo Alessia a su hija de 10 años, señalando hacia una mancha oscura en la distancia. «¿Hay alguien ahí?» Maca entrecerró los ojos, estudiando la figura caída. Era una mujer, eso estaba claro, y por cómo yacía inmóvil bajo el sol, estaba en graves problemas. Su lado humano luchó contra su instinto de supervivencia. Ayudar a una mexicana podría traer problemas a su familia, pero dejar morir a alguien en el desierto iba contra todo lo que sus ancianos le habían enseñado. «Kiona, Taki, quédense atrás», ordenó a sus otros 2 hijos, de 7 y 5 años respectivamente. «Alessia, ven conmigo, pero mantente alerta». Se acercaron cautelosamente a la figura caída. Valentina estaba inconsciente, su piel enrojecida por el sol, los labios partidos y sangrantes. Su vestido estaba desgarrado y sucio, y en sus brazos visibles se podían ver moretones que claramente no habían sido causados por la caída. «Está muy enferma, papá», murmuró Alessia, su joven corazón compadeciéndose inmediatamente. «Mira cómo tiene los labios. Va a morir si no la ayudamos». Maca desmontó y se acercó con precaución. Puso una mano en la frente de Valentina y sintió el calor de la fiebre del desierto. Sus años de experiencia le dijeron que tenía poco tiempo antes de que el daño fuera irreversible. «Es una mexicana», dijo, más para sí mismo que para su hija. «Podría ser peligroso llevarla con nosotros. Pero es una mujer, papá», respondió Alessia con la sabiduría inocente de los niños. «Y mamá siempre decía que las mujeres en problemas merecen ayuda, sin importar de dónde vengan». La mención de su esposa muerta tocó algo profundo en el corazón de Maca. Liuanu había sido una mujer compasiva que nunca había distinguido entre amigos y enemigos cuando alguien necesitaba ayuda. Había criado a sus hijos con esos valores antes de que una enfermedad se la llevara 3 años atrás. Cargó a Valentina en sus brazos, sorprendiéndose por lo liviana que estaba. La subió a su caballo con cuidado, sosteniéndola contra su pecho mientras Alessia tomaba las riendas de repuesto. «Kiona, Taki, vengan», llamó a sus otros hijos. «Vamos a casa, tenemos una invitada». Los niños se acercaron con curiosidad. Kiona, con sus ojos grandes y expresivos, tocó suavemente la mano de Valentina. «Está muy caliente, papá. ¿Se va a morir?» «No, si podemos evitarlo», respondió Maca, dirigiendo su caballo hacia las montañas donde tenía su refugio oculto. Taki, el más pequeño, cabalgaba en el mismo caballo que Kiona, observando a la mujer inconsciente con fascinación. «Es una princesa, papá, como las de las historias que nos cuenta Alessia». A pesar de la gravedad de la situación, Maca no pudo evitar sonreír ligeramente. «No lo sé, pequeño, pero está en problemas, y nosotros no dejamos que la gente muera cuando podemos ayudar». El viaje de regreso al campamento tomó 3 horas. Valentina deliraba entre la conciencia y la inconsciencia, murmurando palabras en español que Maca entendía parcialmente. Hablaba de alguien llamado Maldonado, de dolor, de querer morir libre. Las piezas de su historia comenzaron a formar un cuadro en la mente del guerrero apache. Cuando llegaron al refugio, una serie de cuevas naturales ocultas en un cañón rocoso, Maca llevó a Valentina a la cueva más grande, donde había establecido su hogar familiar. La acostó sobre pieles de venado mientras Alessia corría a buscar agua fresca y hierbas medicinales. «Niños, ayúdenme», dijo Maca, comenzando a limpiar las heridas y quemaduras de sol de Valentina. «Kiona, trae más mantas. Taki, aviva el fuego para calentar agua». Trabajaron juntos como un equipo bien entrenado.
Macá había tenido que aprender a ser padre y madre para sus hijos después de la muerte de su esposa, y ellos habían aprendido a ayudar en todo lo necesario para sobrevivir. Cuando Valentina finalmente abrió los ojos esa noche, se encontró rodeada por 4 pares de ojos que la observaban con preocupación. La luz del fuego danzaba en las paredes rocosas, y por un momento creyó que había muerto y estaba en algún lugar entre el cielo y la tierra. ¿Dónde? Comenzó a preguntar con voz ronca. «Estás a salvo», le dijo Macá en español entrecortado. «Estabas muriendo en el desierto. Te trajimos aquí». Valentina trató de incorporarse, pero el dolor en todo su cuerpo la hizo gemir. «¿Quiénes son ustedes?» «Somos apaches», respondió Alesya en español fluido, sorprendiendo a Valentina. «Yo soy Alesya. Ella es Kiona. Él está aquí, y él es nuestro papá, Macá». La palabra apafe debería haberla aterrorizado. Durante toda su vida, había escuchado historias sobre la ferocidad de estos guerreros del desierto, pero mirando los rostros preocupados que la rodeaban, especialmente los de los 3 niños, solo sintió una gratitud abrumadora. «Gracias», murmuró, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Pensé que iba a morir sola en el desierto». «Nadie muere solo mientras nosotros podamos evitarlo», dijo Macá, ofreciéndole un cuenco de caldo caliente. «Come, recupera tu fuerza. Después nos contarás tu historia». Mientras Valentina bebía el caldo, sintió que por primera vez en meses, tal vez en años, estaba en presencia de bondad verdadera. Estos extraños, estos supuestos salvajes, le habían salvado la vida sin esperar nada a cambio. Y en los ojos de los 3 niños, que la observaban con curiosidad inocente, vio algo que había perdido hacía mucho tiempo: la esperanza de que tal vez, solo tal vez, no todos los seres humanos eran crueles. Los primeros rayos del sol filtrándose entre las rocas despertaron a Valentina de un sueño profundo. El primero sin pesadillas que había tenido en meses. Por un momento no recordó dónde estaba, hasta que escuchó las voces suaves de los niños hablando en apache fuera de la cueva. El aroma de leña quemándose y algo que olía como tortillas le recordó que estaba viva, que había escapado del infierno de Maldonado. Se incorporó lentamente, sintiendo que sus fuerzas habían regresado considerablemente. Sus quemaduras de sol ya no ardían tanto, y aunque su cuerpo aún dolía, el dolor era soportable. Se alisó el vestido lo mejor que pudo y salió de la cueva, parpadeando bajo la luz dorada de la mañana. El refugio era más extenso de lo que había imaginado. Varias cuevas naturales se abrían en las paredes rocosas del cañón, conectadas por senderos estrechos tallados por generaciones de uso. Había corrales improvisados donde pacían algunas cabras, y en una explanada central, varias mujeres apaches trabajaban preparando alimentos y curando pieles. Cuando Valentina apareció, todas las conversaciones cesaron. Las mujeres la observaron con una mezcla de curiosidad y desconfianza que la hizo sentir nuevamente como una intrusa. Algunos hombres que afilaban armas cerca de las cuevas la miraron con ojos duros, evaluando si representaba una amenaza. «La mexicana despertó», murmuró una mujer mayor en apache. Pero Valentina entendió el tono despectivo sin necesidad de traducción. Alesya apareció corriendo desde uno de los corrales, con Kiona y el pequeño Taquí siguiéndola. «¿Estás despierta?», exclamó con alegría genuina. «Papá dice que ya puedes comer comida sólida». Macá emergió de otra cueva, cargando un arco recién reparado. Al ver a Valentina de pie, asintió con aprobación. «¿Te ves mejor? El desierto no te venció». «Gracias a ustedes», respondió Valentina, sintiendo las miradas hostiles de algunos adultos de la tribu. «No sé cómo pagarles lo que han hecho por mí». Una voz áspera cortó el aire matutino. «No necesitamos el agradecimiento de los mexicanos», dijo Ayasa, una mujer de mediana edad con cicatrices profundas en el rostro. «Ya bastante problema es tener una espía en nuestro refugio». El silencio se hizo tenso. Valentina sintió el peso de todas las miradas sobre ella, y por un momento el terror familiar de ser rechazada amenazó con abrumarla. Pero entonces Taquí,
el más pequeño, se acercó y tomó su mano con confianza infantil. «No es mala», declaró con la certeza absoluta de un niño de 5 años. «Huele bien, como las flores que mamá solía recoger». Sus palabras inocentes rompieron parte de la tensión. Algunas mujeres sonrieron a pesar de sí mismas, recordando cómo los niños pequeños tienen una manera especial de ver la verdad en las personas. «Los niños ven lo que nosotros a veces no podemos ver», dijo una mujer mayor llamada Niyol, que parecía tener autoridad entre las mujeres. «Pero ver no es suficiente. Si va a quedarse aquí, debe demostrar su valor». Valentina enderezó los hombros. «Dígame, ¿qué puedo hacer? Sé trabajar duro. Sé cocinar, limpiar, coser, cuidar enfermos. Haré lo que sea necesario para ganarme mi lugar aquí». Niyol la estudió con ojos penetrantes. «Veremos, Alessia. Llévala a ayudar con la preparación de alimentos. Observaremos qué tan útil puede ser una mujer mexicana». Los días que siguieron fueron una prueba constante para Valentina. Trabajaba desde antes del amanecer hasta mucho después del atardecer. Desesperada por demostrar su valor, ayudaba a moler maíz, a curtir pieles, a recoger plantas medicinales que reconocía por las enseñanzas de su abuela. Pero por cada tarea que realizaba bien, alguien encontraba algo que criticar. «Las tortillas están muy gruesas», murmuraba una mujer joven que claramente la veía como una amenaza. «Las mujeres mexicanas no saben hacer comida de verdad». «Esta piel no está bien curada», añadía otra. «Va a pudrirse antes del invierno». Pero Valentina no se dejó desanimar. Había sobrevivido a años de humillación en la hacienda y meses de tortura con Maldonado. Estas críticas eran como lluvia suave comparadas con las tormentas que había soportado, y tenía 3 pequeños aliados que la defendían con la fiereza de cachorros protegiendo a su madre. «Mi papá dice que Valentina es muy inteligente», protestaba Kiona cuando escuchaba a las mujeres quejarse. «Sabe cosas que ustedes no saben». Era cierto. Los conocimientos que su abuela le había enseñado sobre hierbas medicinales resultaron ser invaluables. Cuando uno de los guerreros regresó con una herida infectada de una escaramuza con soldados, Valentina reconoció inmediatamente los signos de envenenamiento de la sangre. «Necesita consuelda y equinacia», le dijo a Niyol, quien estaba intentando tratar la herida con métodos tradicionales. «Y hay que limpiar la herida con agua hirviendo, mezclada con sal y hierbas antibacterianas». «¿Cómo puede una mexicana saber de medicina apache?», preguntó Ayasa con escepticismo. «Porque mi abuela era curandera», respondió Valentina con dignidad. «Las plantas no conocen fronteras. La medicina es medicina». Cuando el guerrero comenzó a mejorar rápidamente bajo el tratamiento de Valentina, algunos miembros de la tribu empezaron a verla con nuevos ojos. Pero la verdadera prueba llegó una semana después, cuando el pequeño Taquí comenzó a mostrar síntomas preocupantes. Era media tarde cuando el niño comenzó a quejarse de dolor de estómago. Al principio todos pensaron que había comido algo que le hizo daño, pero cuando comenzó a vomitar y mostrar signos de fiebre alta, la preocupación se volvió alarma. «Es la enfermedad del desierto», murmuró Niyol, preparando los remedios tradicionales. «Hemos perdido niños por esto antes». Valentina observó los síntomas con creciente terror. Reconoció las señales inmediatamente. No era enfermedad del desierto, era una mordida de serpiente venenosa. Había visto casos similares cuando trabajaba con su abuela. «No es enfermedad», gritó, acercándose al niño a pesar de los intentos de detenerla. «Es veneno de serpiente. Miren, aquí en su tobillo, las marcas son muy pequeñas, casi invisibles. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora». Efectivamente, cuando examinaron más de cerca, encontraron 2 pequeñas marcas de colmillos en el tobillo del niño, casi ocultas por la hinchazón. «Serpiente bebé», murmuró Macá con horror. «Su veneno es más concentrado que el de las adultas. Tengo que chupar el veneno y hacer un torniquete», dijo Valentina.
ya actuando sin esperar permiso. Y necesito hierba de cascabel mezclada con sangre de grado. Rápido o lo perderemos. Por primera vez desde su llegada, nadie cuestionó sus órdenes. Trabajó febrilmente para salvar al pequeño, chupando el veneno de la herida y escupiéndolo, aplicando torniquetes y preparando antídotos con una precisión que dejó asombrados a todos los presentes. Macá la observaba trabajar, su corazón partido entre el miedo por su hijo y la admiración por la mujer que luchaba tan desesperadamente, por salvarlo. ¿Por qué arriesgas tu vida por él?, le preguntó mientras ella preparaba otra dosis de antídoto. Podrías envenenarte chupando el veneno. Valentina levantó la vista con lágrimas en los ojos, pero determinación férrea en su voz. Porque es mi niño también. Todos ustedes son mi familia ahora. Prefiero morir intentando salvarlo que vivir sabiendo que no hice todo lo posible. Sus palabras tocaron algo profundo en los corazones de todos los presentes. Por primera vez vieron en ella no a una forastera mexicana, sino a una madre desesperada luchando por la vida de su hijo. La batalla por la vida de Taquí duró toda la noche. Valentina no se apartó de su lado ni un momento, administrándole antídotos, monitoreando su respiración, manteniendo su temperatura bajo control. Macá se quedó con ella, y gradualmente otros miembros de la tribu se unieron a la vigilia. Cuando el amanecer llegó, Taquí abrió los ojos, pidiendo agua con voz débil pero clara. Un suspiro colectivo de alivio llenó la cueva. El niño viviría. Niol se acercó a Valentina, quien había colapsado de agotamiento junto al jergón del niño. «Mujer», le dijo con respeto genuino en su voz, «has demostrado que tu corazón es apache, sin importar dónde naciste». Ayasa, la mujer que más había desconfiado de ella, se acercó también. «Pido perdón por mis palabras», dijo formalmente. «Una mujer que arriesga su vida por nuestros niños es hermana nuestra». Pero la aceptación más importante vino de los 3 niños. Cuando Taquí se recuperó lo suficiente para sentarse, extendió sus bracitos hacia Valentina. «Mamá», murmuró, usando por primera vez esa palabra sagrada. Kiona y Aleya se acercaron inmediatamente, abrazando a Valentina por ambos lados. «Sí», dijo Aleya con una sonrisa radiante. «Eres nuestra mamá ahora». Valentina rompió en llanto, pero por primera vez en años eran lágrimas de alegría. Había encontrado lo que nunca había buscado conscientemente, una familia que la amaba no por lo que podía darles, sino por quién era realmente. Macá las observó a las 4 abrazadas y sintió que su corazón, cerrado desde la muerte de su esposa, comenzaba a abrirse nuevamente. Esta mujer había traído luz a su hogar. Había salvado a su hijo, había devuelto la alegría a sus otros niños, y él comenzaba a darse cuenta de que ella podría devolverle también la esperanza de amor verdadero. Esa noche, mientras los niños dormían profundamente por primera vez en días, Macá se sentó junto a Valentina bajo las estrellas. «Gracias», le dijo simplemente, «no solo por salvar a Taquí, por salvarnos a todos nosotros». Valentina lo miró con curiosidad. «¿Qué quiere decir? Mis hijos habían perdido su alegría cuando murió su madre», explicó, mirando hacia las cuevas donde dormían los 3 pequeños. Eran funcionales, obedientes, pero ya no reían como antes. «Hasta que llegaste tú, has devuelto la luz a sus ojos. Ellos han devuelto la luz a los míos también», respondió Valentina suavemente. «Nunca pensé que podría ser madre, pero estos niños me han enseñado que la maternidad no viene de la sangre, sino del amor». En ese momento, bajo el manto de estrellas del desierto, ambos sintieron que algo estaba cambiando entre ellos, algo que iba más allá de la gratitud, más allá de la conveniencia, algo que prometía sanar los corazones rotos de ambos. 5 meses habían pasado desde que Valentina salvó la vida de Taquí, y el refugio apache se había transformado en un verdadero hogar para él. Las mañanas comenzaban con el sonido de risas infantiles que llenaban el cañón rocoso, una melodía que había estado ausente desde la muerte de Liwanú. Valentina se despertaba cada amanecer con un propósito renovado:
sabiendo que 3 pequeños corazones dependían de su amor y cuidado. Los niños habían florecido bajo su atención maternal. Alessia, ahora de 11 años, se había convertido en su sombra constante, ayudándola con las tareas domésticas mientras aprendía los secretos de la medicina herbal. La niña poseía una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable que recordaba a Valentina de sí misma, a esa edad. «Mamá Valentina», le decía mientras molían maíz juntas, «¿por qué esta hierba cura el dolor de cabeza, pero aquella otra no?». Sus preguntas constantes llenaban de alegría el corazón de Valentina, quien encontraba en la educación de la niña una manera de honrar la memoria de su propia abuela. Kiona había desarrollado una personalidad artística que se manifestaba en las hermosas mantas que tejía y los dibujos que creaba en las paredes rocosas de su cueva. A los 8 años ya mostraba una sensibilidad especial hacia las emociones de los demás, consolando a otros niños cuando lloraban y siendo la primera en notar cuando alguien necesitaba ayuda. Pero era el pequeño Taki quien había formado el vínculo más fuerte con Valentina. El niño de 6 años la seguía a todas partes, aferrándose a su falda cuando había extraños en el campamento, y durmiendo acurrucado contra ella durante las noches frías del desierto. Su experiencia cercana a la muerte había creado entre ellos un lazo que trascendía la sangre. Macá observaba estas transformaciones con un corazón dividido entre la gratitud y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Durante sus años de viudez, había enterrado sus sentimientos románticos tan profundamente que creía que habían muerto para siempre. Pero la presencia de Valentina había comenzado a despertar emociones que pensaba perdidas. Una tarde de primavera, mientras Valentina enseñaba a los niños a identificar plantas comestibles cerca del arroyo, Maca se acercó llevando un venado que había cazado. La imagen que se presentó ante él lo detuvo en seco. Valentina riendo mientras Taki trataba torpemente de seguir sus instrucciones. Kiona tejiendo una corona de flores silvestres, Alessia tomando notas mentales de cada enseñanza. Era un cuadro de felicidad doméstica que llenó su alma de una calidez que había olvidado que existía. «Has devuelto la vida a mi familia», le dijo esa noche, mientras caminaban junto al arroyo después de que los niños se durmieran. Las estrellas se reflejaban en el agua cristalina, creando un escenario de intimidad que ninguno de los dos había buscado conscientemente. «Ellos me han devuelto la vida a mí», respondió Valentina, deteniéndose para contemplar su reflejo en el agua. «Durante años pensé que mi valor como mujer estaba determinado por mi capacidad de dar a luz, pero estos niños me han enseñado que el amor maternal no necesita nacer del vientre, puede nacer del corazón». Maca se volvió hacia ella, estudiando su perfil a la luz de la luna. Liwanu solía decir algo similar. Decía que una madre verdadera es aquella que elige amar, no solo aquella que da a luz. Era la primera vez que Macá hablaba extensamente sobre su esposa difunta con Valentina, y ella sintió tanto el honor como la responsabilidad de esa confianza. «Cuéntame sobre ella», pidió suavemente, sentándose sobre una roca junto al agua. Macá se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. «Era fuerte como tú, pero de una manera diferente. Liwanu tenía la fuerza de un roble, inmóvil, constante, capaz de soportar cualquier tormenta. Tú tienes la fuerza del agua, flexible, adaptable, capaz de encontrar tu camino a través de cualquier obstáculo». Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Valentina. «¿Crees que ella aprobaría esto? Mi presencia aquí con sus hijos». «Lo sé», respondió Macá sin dudar. «La noche antes de morir, me hizo prometerle que si alguna vez encontraba a alguien que pudiera amar a nuestros hijos como ella los amaba, no cerraría mi corazón por lealtad a su memoria». El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Ambos sentían la tensión de emociones no expresadas, de deseos que habían crecido lentamente durante meses de convivencia diaria. Fue Valentina quien rompió el silencio. «Macá, yo», pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de cascos de caballos acercándose rápidamente al campamento. Macá se puso inmediatamente en alerta,
su mano moviéndose instintivamente hacia su cuchillo. «Quédate aquí», murmuró. Pero Valentina ya se había levantado, su instinto maternal llevándola de regreso hacia las cuevas donde dormían los niños. Un joven guerrero apache apareció entre las sombras, su caballo espumando por el galope urgente. «Maca», jadeó. «Soldados mexicanos. Una patrulla grande se dirige hacia aquí. Los rastreadores dicen que llegarán antes del amanecer». El corazón de Valentina se heló. Inmediatamente pensó en Maldonado. Habría encontrado una manera de rastrearla, habría convencido a las autoridades de que los apaches la habían secuestrado. «¿Cuántos?», preguntó Maca, ya moviéndose hacia el campamento para organizar la evacuación. «30, tal vez más. Vienen bien armados y traen perros rastreadores». Valentina sintió que su mundo se tambaleaba. Había traído el peligro a la familia que había aprendido a amar. Su presencia había puesto en riesgo a los niños que había jurado proteger. «Es por mí», murmuró, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Vine aquí y los puse en peligro a todos». Maca se volvió hacia ella con fiereza. «No», declaró firmemente, «viniste aquí y nos diste una razón para luchar. Nos diste una familia que vale la pena proteger». En las siguientes 2 horas, el campamento se transformó en un modelo de eficiencia organizada. Los apaches habían perfeccionado el arte de la evacuación rápida a través de generaciones de persecución, pero esta vez era diferente. Esta vez tenían algo más precioso que proteger que sus propias vidas. Valentina trabajó junto a las mujeres, empacando solo lo esencial. Su corazón se partía al ver cómo los niños, entrenados desde pequeños para estas emergencias, empacaban sus pocas pertenencias sin quejarse. Taki aferraba una pequeña muñeca de madera que Maca había tallado para él, mientras Kiona cuidadosamente enrollaba sus hilos de colores. Alessia ayudaba a los adultos, su rostro serio pero determinado. «Mamá», susurró Taki, tomando la mano de Valentina mientras se preparaban para partir. «¿Van a separarnos los soldados malos?». Valentina se arrodilló a su nivel, tomando su carita entre sus manos. «Escúchame bien, mi pequeño guerrero. Sin importar lo que pase, siempre serás mi hijo y yo siempre seré tu mamá. Los soldados pueden llevarse muchas cosas, pero nunca pueden llevarse el amor». Maca había estado observando esta interacción y en ese momento tomó la decisión más importante de su vida. Se acercó a Valentina y frente a toda la tribu que se preparaba para huir, tomó sus manos entre las suyas. Valentina dijo con voz clara que todos pudieron escuchar: «No sé si sobreviviremos a esta noche, pero sí sé que no quiero enfrentar el peligro sin haberte dicho lo que siento. Te amo, amo tu fuerza, tu compasión, la manera en que has traído luz a nuestras vidas. Espíritus nos permiten ver otro amanecer. Quiero que seas mi esposa, no solo la madre de mis hijos, sino mi compañera en todo». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Valentina. «Sí», susurró. Y luego más fuerte: «Sí, Maca. Te amo también. Amo tu honor, tu gentileza, la manera en que has hecho que una mujer rota se sienta completa nuevamente». Niyol, actuando como la matriarca de la tribu, se acercó con una sonrisa a pesar de la urgencia del momento. «Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas. Hasta ahora». Tomó las manos unidas de Maca y Valentina y las cubrió con las suyas. «Por el poder que me otorgan los ancestros y en presencia de esta tribu», declaró, «los declaro unidos en matrimonio apache. Que sus espíritus sean uno, que su amor sea fuerte como las montañas y que sus hijos crezcan en sabiduría y honor». Los niños rompieron en vítores contenidos, abrazando a sus padres recién casados, mientras el sonido de los cascos se acercaba cada vez más. Era una ceremonia de boda improvisada en medio de una evacuación de emergencia, pero ninguna celebración en un palacio podría haber sido más perfecta para ellos. «Ahora vámonos», dijo Maca, cargando a Taki mientras Valentina tomaba de la mano a las niñas. «Tenemos una luna de miel que celebrar en las cuevas sagradas.
Mientras se alejaban silenciosamente hacia refugios más profundos en las montañas, Valentina sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No como la mujer defectuosa que sus padres habían vendido, sino como la esposa amada y la madre elegida de una familia que había nacido del amor verdadero, no de la obligación. Los soldados llegaron al campamento abandonado al amanecer, encontrando solo cenizas frías y rastros que no llevaban a ninguna parte. El capitán, un hombre llamado Gutiérrez, que llevaba órdenes de Rodrigo Maldonado, maldijo mientras examinaba las cuevas vacías. Nos adelantaron, gruñó. Los apaches son como fantasmas. Uno de sus hombres encontró un pedazo de tela rasgada, parte del vestido que Valentina había usado cuando llegó. Capitán, la mujer estuvo aquí. Maldonado tenía razón. Gutiérrez estudió la tela. Después miró hacia las montañas donde los apaches habían desaparecido como humo. Envíen exploradores, ordenó. Si la secuestraron, la encontraremos. Pero en su corazón sabía que sería inútil. Los apaches conocían estas montañas como nadie más, y una mujer que había elegido huir con ellos no sería fácil de recuperar. En las cuevas sagradas, un laberinto de cavernas ocultas que solo los apaches conocían, Valentina y su nueva familia encontraron refugio. Era un lugar sagrado donde las tribus habían guardado a sus ancianos y niños durante generaciones de guerra. Las paredes estaban decoradas con pinturas antiguas que contaban historias de batallas, de amor, de supervivencia. Esa noche, mientras los niños dormían exhaustos, Maca llevó a Valentina a una cámara apartada, donde el agua de un manantial subterráneo caía como cortina de cristal. Es aquí donde mi pueblo celebra las uniones sagradas, explicó, su voz reverente. Liwanú y yo nos casamos en este mismo lugar. Valentina sintió el peso de ese momento. ¿Estás seguro de esto? De mí. Soy una mujer que no puede darte hijos propios. Macá tomó su rostro entre sus manos. Ya me has dado 3 hijos, los que necesitaban una madre. Eso es más de lo que muchos hombres reciben en toda una vida. Se besaron bajo la cascada, y Valentina sintió que todas las heridas de su pasado comenzaban a sanar. No por magia, sino porque finalmente había encontrado un lugar donde era amada por quien era, no por lo que podía producir. Los meses que siguieron fueron de paz tensa. Los soldados eventualmente se retiraron, convencidos de que Valentina había muerto en el desierto o había sido asesinada por los apaches. Maldonado, furioso por la pérdida de su propiedad, ofreció una recompensa, pero nadie se atrevió a adentrarse en territorio apache para buscarla. Valentina floreció en su nuevo rol, no solo como madre de 3 niños que la adoraban, sino como sanadora respetada de la tribu. Sus conocimientos de medicina herbal, combinados con las técnicas apaches, crearon remedios que salvaron incontables vidas. Su reputación se extendió incluso a otras tribus, y ocasionalmente guerreros de grupos distantes venían a consultar a la mujer blanca que curaba con manos de diosa. Pero su felicidad no pasó desapercibida para todo. En el pueblo de Zacatecas, un cazarrecompensas llamado Sebastián Torres escuchó rumores sobre una mujer mexicana viviendo con los apaches. Era un hombre sin escrúpulos que veía en la recompensa de Maldonado una oportunidad de enriquecerse. Contrató a un rastreador mestizo, un hombre que conocía tanto las costumbres mexicanas como las apaches, y comenzó a seguir pistas que lo llevaron cada vez más cerca de las montañas sagradas. Fue Alesia quien los vio primero. Había salido temprano a recoger hierbas cuando notó señales de hombres acampando cerca del territorio. Corrió de vuelta al campamento, su corazón latiendo con miedo. «Papá», jadeó. «Hay hombres. No son soldados, parecen cazadores». Maca sabía inmediatamente lo que significaba. Cazar recompensas. Reunió a los guerreros y preparó las defensas, pero también sabía que no podían vivir escondiéndose para siempre. Eventualmente, alguien encontraría el camino hacia ellos. Esa noche habló con Valentina mientras los niños dormían. «Podríamos irnos más lejos», dijo, «hacia el norte, donde los blancos rara vez se aventuran, y vivir huyendo siempre,
preguntó Valentina. No quiero que nuestros hijos crezcan con miedo constante. Entonces debemos enfrentar esto. ¿Pero cómo? Maldonado tiene papeles que dicen que soy su propiedad. Ante la ley mexicana, no tengo derechos. Macá la miró con determinación feroz. Pero ante la ley apache, eres mi esposa. Y nadie tiene derecho sobre mi familia. Fue entonces cuando Valentina tuvo una idea. ¿Y si vamos nosotros a él? ¿Y si enfrento a Maldonado directamente? Es demasiado peligroso. Más peligroso es esperar a que nos encuentre aquí, donde podría poner en riesgo a toda la tribu. Macá consideró sus palabras. Tenía razón, la mejor defensa a veces era el ataque. No irás sola, dijo finalmente. Y así se formó un plan audaz. Valentina regresaría a Zacatecas, pero no como una esclava fugitiva. Regresaría como la esposa de un jefe apache, con guerreros escoltándola, para enfrentar a Maldonado y exigir su libertad. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer. 3 días después, Valentina cabalgaba hacia Zacatecas flanqueada por Majá y 6 guerreros apaches. Los niños se habían quedado bajo el cuidado de Niyol, llorando y suplicando que no se fuera. «Volveré», les había prometido Valentina, abrazándolos con fuerza. «Esta vez, volveré para siempre». La llegada de un grupo apache a plena luz del día causó pánico instantáneo en el pueblo. Las mujeres corrieron a esconder a sus hijos, los hombres tomaron armas. Las campanas de la iglesia comenzaron a repicar en advertencia, pero Majá y sus guerreros no venían en son de guerra. Llevaban banderas blancas y cabalgaban despacio, con las armas enfundadas. «Venimos en paz», gritó Majá en español cuando llegaron a la plaza principal. «Buscamos al hombre llamado Rodrigo Maldonado». El alguacil, un hombre nervioso llamado Pérez, salió de su oficina con rifle en mano. «¿Qué quieren con Maldonado?» «Justicia», respondió Valentina adelantándose. Su voz era firme, sin rastro del miedo que la había caracterizado meses atrás. «Vengo a reclamar mi libertad». Un murmullo corrió por la multitud que se había reunido. Algunos reconocieron a Valentina, la mujer que Maldonado había comprado y que supuestamente había muerto en el desierto. «Es ella», gritó alguien, «la esclava fugitiva». «No soy esclava», declaró Valentina con voz que resonó en toda la plaza. «Soy una mujer libre, y vine a enfrentar al hombre que pretendió comprarme». Rodrigo Maldonado salió de su casa al escuchar la conmoción. Cuando vio a Valentina viva, saludable, rodeada de guerreros apaches, su rostro se puso pálido. «Tú», murmuró, recuperándose rápidamente de la sorpresa, «te escapaste, me robaste, y ahora vuelves con estos salvajes». «No te robé nada que fuera tuyo legítimamente», respondió Valentina. «Una persona no puede ser propiedad de otra». «Tengo papeles legales», rugió Maldonado, sacando documentos de su chaqueta. «Tus padres te vendieron, te compré por 250 pesos, eres mía». Maca desmontó lentamente acercándose a Maldonado con la gracia amenazante de un depredador. «Esa mujer es mi esposa», dijo en español perfecto que sorprendió a todos. «La tomé como compañera bajo las leyes de mi pueblo. Tus papeles no tienen valor en mi tierra». «Pero estamos en tierra mexicana», gritó Maldonado. «Aquí mis papeles sí tienen valor». Fue entonces cuando el padre Miguel, el sacerdote del pueblo que había conocido a Valentina desde niña, se abrió paso entre la multitud. «Don Rodrigo», dijo con voz firme, «puedo ver esos papeles». Maldonado se los entregó con arrogancia. El padre Miguel los leyó cuidadosamente, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Estos documentos», dijo finalmente, «constituyen un contrato de servidumbre, pero hay un problema legal importante». «¿Qué problema?», exigió Maldonado. «La servidumbre contractual requiere el consentimiento de ambas partes. Firmó la señorita Durán estos papeles voluntariamente. Sus padres firmaron por ella, pero ella tenía 24 años en ese momento», continuó el padre Miguel. «Una mujer adulta. Sus padres no tenían autoridad legal para venderla sin su consentimiento». Un murmullo se alzó entre la multitud. Maldonado sintió que el control se le escapaba.
Ella aceptó venir conmigo. ¿Acepté? La voz de Valentina cortó el aire como un látigo. Me dijeron que no tenía opción. Me dijeron que mis padres morirían de hambre si no iba contigo. Eso no es consentimiento, es coerción. Se volvió hacia la multitud que los observaba. Durante 3 meses viví en la casa de este hombre. Me golpeaba cuando la comida no estaba perfecta. Me forzaba por las noches. Me trataba peor que a sus animales. Y cuando finalmente escapé, prefirió morir libre en el desierto que vivir un día más bajo su techo. Las mujeres de la multitud intercambiaron miradas incómodas. Algunas habían sospechado la verdad, pero nunca se habían atrevido a hablar. «Miente», gritó Maldonado. «La traté bien, le di techo y comida». «Entonces, ¿por qué tiene cicatrices de golpes?», preguntó Majá, su voz peligrosamente tranquila. «¿Por qué cuando la encontramos estaba muriendo en el desierto, prefiriendo la muerte a regresar contigo?» El padre Miguel se acercó a Valentina. «Hija», dijo suavemente, «es verdad lo que dices, te maltrató este hombre». Valentina se quitó el rebozo, revelando cicatrices en sus brazos que aún no habían desaparecido completamente. «Estas son solo las marcas visibles, padre, las invisibles son mucho más profundas». Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Incluso los hombres que habían estado listos para defender a Maldonado sintieron algo parecido a la vergüenza. Fue entonces cuando apareció una figura inesperada. Catalina Durán, la madre de Valentina, se abrió paso entre la multitud con lágrimas en los ojos. «Hija», gritó, «hija mía». Valentina sintió su estómago apretarse. Había soñado con este momento, a veces con perdón, a veces con venganza, pero al ver a su madre envejecida, consumida por la culpa, solo sintió tristeza. «Madre, perdóname», sollozó Catalina, cayendo de rodillas. «Tu padre murió hace 2 meses. Sus últimas palabras fueron de arrepentimiento por haberte vendido, y yo he vivido en el infierno sabiendo lo que te hicimos». Se volvió hacia Maldonado con furia. «Nos mintió, dijo que la trataría bien, que sería como una ama de llaves respetada. Nunca nos dijo que la convertiría en su esclava. Le di a sus padres lo que pidieron», gruñó Maldonado. «No es mi culpa cómo elegí usar mi propiedad». Esas palabras fueron su error final. El padre Miguel se irguió con indignación. «Ningún ser humano es propiedad de otro. Eso va contra las leyes de Dios y contra las leyes de México, que abolió la esclavitud hace décadas». Se volvió hacia el alguacil Pérez. «Como representante de la Iglesia declaro que estos documentos son nulos. Fueron obtenidos mediante engaño y coerción, y constituyen un acto de esclavitud ilegal». «No puede hacer eso», protestó Maldonado. «Pero yo sí puedo», dijo una voz nueva. Un hombre elegantemente vestido se acercó montado en un caballo fino. Era el juez Carranza, que había venido al pueblo para casos pendientes. «He escuchado toda esta conversación», dijo, desmontando, «y estoy de acuerdo con el padre Miguel. Estos documentos representan un contrato ilegal de servidumbre. Están anulados». Maldonado sintió que su mundo se derrumbaba. «Pero pagué 250 pesos. Entonces demande a los padres de la señorita por devolución de dinero», replicó el juez fríamente. «Pero no tiene ningún derecho sobre esta mujer». Se volvió hacia Valentina. «Señorita Durán, es usted libre de ir a donde desee. Y si este hombre vuelve a molestarla, será arrestado por acoso». Valentina sintió algo quebrarse dentro de su pecho, no de dolor, sino de liberación. 7 años de sentirse defectuosa, 3 meses de esclavitud, meses de huida, todo terminaba en este momento. «Gracias, señor juez», dijo con dignidad. «Pero ya no soy la señorita Durán». Tomó la mano de Macá. «Soy la esposa de Macá, madre de 3 niños apaches y sanadora de mi pueblo». Su madre se acercó tímidamente. «¿Puedes perdonarme, hija?» Valentina la miró durante un largo momento. «Algún día, madre, pero no hoy. Hoy solo quiero volver a casa, a mi verdadero hogar». Se volvió hacia Macá y él la ayudó a montar su caballo. Mientras cabalgaban fuera del pueblo, Valentina no miró atrás. Su pasado quedaba atrás, enterrado en el polvo de Zacatecas.
Su futuro estaba en las montañas, con un hombre que la amaba y 3 niños que la esperaban. 6 años después, en las cuevas sagradas que se habían convertido en su hogar permanente, Valentina se sentaba bajo las estrellas con Macá. Sus 3 hijos, ahora adolescentes fuertes y seguros, ayudaban a preparar una ceremonia. Ales ya, de 17 años, se había convertido en una curandera respetada que trabajaba junto a su madre. Kiona, de 14, tejía las mantas más hermosas de toda la región. Y Taki, de 12 años, mostraba la misma habilidad de su padre para rastrear y cazar. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Macá, como hacía de vez en cuando. Valentina sonrió, observando a sus hijos reír mientras trabajaban. Jamás, respondió. Cada lágrima derramada, cada dolor sufrido me llevó hasta aquí. Me llevó hasta ustedes, y ustedes valen todos los caminos difíciles que tuve que recorrer. En la distancia, el viento del desierto llevaba las risas de los niños hacia las estrellas, como plegarias de gratitud por una familia que había nacido del amor verdadero. Una familia que había demostrado que el hogar no es un lugar, es las personas que eligen amarte tal como eres.